La serie Feliz para siempre. Es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José A. Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com. Perfecto. Vamos a aplicar el modelo Rapipeca al capítulo 3 de Romanos, siguiendo los puntos que hemos trabajado. Resumen. En Romanos 3, el apóstol Pablo aborda varias preguntas sobre la justicia de Dios, la condición humana y la obra de la salvación. Comienza respondiendo a las objeciones sobre la ventaja de ser judío, explicando que la ventaja no radica en el simple hecho de ser parte del pueblo de Israel, sino en la fidelidad de Dios hacia sus promesas. Luego, Pablo afirma que todos los seres humanos, judíos y gentiles, son igualmente culpables ante Dios, citando varias escrituras para demostrar la universalidad del pecado. El capítulo concluye con una afirmación de que la justificación se recibe por fe en Jesucristo, y no por las obras de la ley, destacando que la gracia de Dios es la que justifica al creyente. Análisis. Este capítulo es fundamental en la carta a los romanos porque profundiza en el concepto de la justicia divina y cómo se revela a través de la fe en Jesucristo. Pablo aborda el pecado de la humanidad, enfatizando que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3. También desafía la idea de que la justicia divina se puede alcanzar a través de la ley, ya que la ley solo revela el pecado, pero no tiene poder para justificar. Además, el pasaje introduce el concepto clave de la justificación por la fe en Cristo. Pablo afirma que es la gracia de Dios la que nos justifica, no nuestras obras. Romanos 3:28. Esta verdad está en el corazón del Evangelio, mostrando que, aunque todos somos culpables, Cristo ha provisto la solución para nuestra justificación al morir en la cruz por nosotros. Paralelismos. El concepto de la justicia de Dios en Romanos 3 se conecta con el Antiguo Testamento, donde vemos que la ley fue dada para mostrar la santidad de Dios, pero también la necesidad de un Salvador. En el Salmo 14:3, por ejemplo, se dice que todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, lo cual es citado por Pablo en Romanos 3 para demostrar la universalidad del pecado. Además, el tema de la justificación por fe resuena profundamente con lo que Pablo escribe en Gálatas 2:16 y Filipenses 3:9, donde también subraya que la salvación no se basa en las obras, sino en la fe en Cristo. Este paralelismo con las epístolas de Pablo ayuda a entender que la justificación por fe es una verdad constante en sus enseñanzas. Ilustración. Imaginemos que un hombre es arrestado por un crimen que cometió. El juez lo condena, pero el abogado defensor, en lugar de presentar excusas, paga la deuda del crimen con su propia vida. De manera similar en nuestro caso, Cristo pagó por el pecado de la humanidad con su sacrificio en la cruz, aunque no lo merecíamos. Esta ilustración ayuda a comprender el principio de la justificación por fe. La deuda es pagada por otro y la gracia es lo que nos justifica ante Dios. Preguntas de reflexión. 1. ¿Cómo nos afecta el entender que todos, sin distinción, hemos pecado ante Dios? 2. ¿De qué manera el reconocer que nuestra salvación depende de la gracia y no de nuestras obras cambia nuestra vida diaria y nuestra relación con Dios? 3. ¿Qué significa para ti vivir bajo la justicia de Dios y cómo podemos reflejar esa justicia en nuestras interacciones con los demás? Escrituras complementarias. Isaías 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 16. Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Además, es importante consultar los escritos de Elena G. de White,
que profundizan sobre el tema de la justificación por fe, como en el libro El Camino a Cristo, donde se explica cómo la gracia de Dios nos justifica, incluso cuando no lo merecemos. C. Conclusión. Romanos 3 nos enseña que todos somos culpables ante Dios, pero que, por la gracia de Dios, podemos ser justificados por medio de la fe en Jesucristo. La ley no puede salvarnos, pero nos muestra nuestra necesidad de un Salvador. A través de Cristo hemos sido perdonados y declarados justos ante Dios, no por nuestras obras, sino por su amor y gracia. Como creyentes, debemos recordar siempre que nuestra justificación no depende de nuestras obras, sino de la obra de Cristo en la cruz. Esto debería liberarnos de la carga de la autojustificación y permitirnos vivir en libertad, sabiendo que nuestra salvación está asegurada en Él. Además, debemos compartir esta verdad con otros, invitándoles a experimentar la gracia de Dios, que no discrimina entre ricos y pobres, judíos y gentiles, sino que ofrece perdón a todos los que creen en Jesús. Este es el análisis aplicado a Romanos 3 usando el modelo Rappi-Pekka. Puedes revisarlo y ajustar cualquier detalle si es necesario. La serie Feliz para siempre es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com